Profesor, buenos días. En esta oportunidad, yo y mi compañero Durán Valdivieso Piero Alessandro nos ha tocado exponer, realizar el trabajo del curso de vendaje neuromuscular y vamos a exponerlo. En esta oportunidad hemos elegido dos artículos científicos, como lo solicitó, y ya el primero es la experiencia en el manejo de parálisis facial periférica con vendaje neuromuscular. El segundo es la efectividad del vendaje neuromuscular propioceptivo en pacientes con dolor cervical mecánico crónico. Primero vamos a explicar este artículo, la experiencia del manejo de parálisis facial. Ya, seguimos. ¿Qué tipo de investigación es? Es una investigación no experimental, es un estudio descriptivo longitudinal. ¿Ya? El objetivo de este trabajo es conocer la eficiencia de las técnicas de vendaje neuromuscular en el tratamiento de la parálisis facial. Eh, ¿Qué es una parálisis facial periférica? Es una patología frecuente que habitualmente es unilateral. Unilateral porque se da solamente en un lado de la cara. Afecta a la región craniofacial, genera deformidad estática facial y alteraciones funcionales. El tiempo de recuperación depende del grado de lesión del nervio facial. Tenemos los síntomas del parálisis facial. Por ejemplo, molestia en la masticación, debilidad en los músculos de la cara, limitación para el cero ocular, deviación de la comisura del cierre labial, alteración en el sentido del gusto. También acá en la imagen podemos observar el párpado caído, un lagrimeo excesivo, porque como no hay acción en el párpado, entonces no se puede controlar el lagrimeo. Las glándulas lacrimógenas están segregando lágrimas constantemente. Parálisis facial, espasmo cerebral, son síntomas que se aprecian. ¿Qué es el vendaje neuromuscular? Es una alternativa de tratamiento. Su finalidad es estimular el sistema musculoesquelético las 24 horas. Incluye directamente sobre el inferior del organismo, estimulando la piel, el músculo, la estructura articular y los ligamentos. Ya. ¿Qué beneficio nos da el vendaje neuromuscular según la posición de colocación? Por ejemplo, si colocamos un vendaje en el origen del músculo, entonces las fibras se acortan y hay aumento del tono muscular. Estos evitan que se atrofie el músculo por desuso. También, pues, si colocamos el vendaje en la inserción distal del músculo, las fibras se relajan, disminuye el tono muscular. Esto evita y ayuda a resolver contracturas. ¿Qué usos se puede dar al vendaje neuromuscular? Por ejemplo, hay vendajes para la disminución del tono muscular. Su finalidad es relajar el músculo. Hay vendajes para el aumento del tono muscular. Se usan en casos de debilidad muscular o en un parálisis facial, como es el caso. Todo depende de cómo tú coloques le- el vendaje. ¿Qué resultados hemos obtenido? Se apreció la mejoría desde la primera semana de la aplicación, de acuerdo a los criterios de la escala de Hausberg. Estos son los resultados resaltantes que se ha obtenido en esta investigación que nosotros hemos analizado. ¿Qué conclusión? En ambos casos se comprobó que la aplicación del vendaje neuromuscular presentaron notables mejorías desde la primera semana de aplicación, siendo un tipo de terapia que actúa las 24 horas del día, permitiendo una constante estimulación misma que acorta el tiempo de recuperación del paciente con parálisis facial periférica. Les dejo con mi compañero que les explicar sobre el siguiente artículo científico. Buenas tardes, profesor. Voy a hablar del artículo científico que lleva por nombre Efectividad del vendaje neuromuscular propioséptico en pacientes con dolor cervical mecánico crónico. Eh, el dolor cervical
que es de lo que trata este artículo, es una lesión musculoesquelética que puede llevar a la discapacidad en el individuo. Es causada por múltiples factores y se puede presentar a cualquier edad. El dolor se localiza en la zona posterior o posterolateral de la zona cervical, es decir, cuello, y se manifiesta de forma gradual. Los síntomas clínicos incluyen dolor y rigidez en el cuello, cefalea, mareos y dolor que se propaga a los hombros o a las extremidades superiores. Los episodios recurrentes son comunes. La cervicalia tiene mayormente un origen mecánico. Es ocasionada por posturas mantenidas de cabeza, brazos o ambos, por sostener o cargar peso de manera estática, realizar movimientos repetitivos de la columna cervical o los miembros superiores, y también por no realizar pausas o descansos en el trabajo. Además, si la alteración mecánica es constante y repetitiva, se observa daños de los discos invertebrales y hasta las propias vértebras, lo que ocasionaría una lesión nerviosa. Con respecto al tipo de investigación, según lo aprendido en clase, podemos decir que es una investigación experimental de asignación de manera no aleatoria. La investigación tiene un enfoque cuantitativo. Es un estudio cuasi experimental con diseño tipo longitudinal. La muestra fue de 30 pacientes diagnosticados con DCMC, que se organizaron en dos grupos de estudio. El primer grupo, grupo control, 15 participantes, y el segundo grupo experimental de 15 participantes más. Los criterios de inclusión fueron presentar dolor cervical, obviamente aceptar participar libremente en el estudio, ya que fue en un nosocomio, fue con previa consentimiento del paciente, no haber tenido alguna intervención quirúrgica a nivel de la región cervical, algún tipo de traumatismo, enfermedades degenerativas o ambos. En el grupo control se aplicó la terapia convencional y en el grupo experimental se aplicó lo que sería el vendaje neuromuscular. El objetivo fue analizar si el vendaje neuromuscular es mucho más eficiente para aliviar el dolor que el tratamiento convencional, que consistió en la aplicación de compresa húmeda, caliente, la masoterapia y el estiramiento de la zona cervical. Esa es la forma convencional. Metodología empleada. Para la obtención de la muestra se empleó el criterio de los autores. Asimismo, las informaciones sociodemográficas y clínica se registraron en una ficha de recolección de datos para poder estar viendo su avance. El procedimiento en el grupo control, es decir, la forma convencional, consistió en la aplicación de la compresa húmeda caliente, así como la masoterapia y también el estiramiento de la zona cervical, como lo mencioné hace un momento. En el grupo experimental, en la sesión inicial de la segunda fase, se evaluó el dolor con EVA y la funcionabilidad del paciente con IDC. De la segunda a la última sesión se aplicó el vendaje neuromuscular de color azul, lo que generó un efecto relajante y la disminución de la temperatura en la zona. El vendaje permaneció adherido por 5 semanas y luego se retiró. Luego se midieron nuevamente el dolor y la funcionabilidad con las mismas escalas del principio. El vendaje neuromuscular propioséptico fue colocado en dos músculos principales, que serían las fibras superiores del lecón. El lecón es un músculo en el que prevalece el dolor miofascial, y se colocó con dirección de inserción a origen en forma de Y, lo que genera un efecto de relajación muscular, que está indicado para zonas pequeñas y lineales y que se usa por encima del vientre muscular sin sacarlo. En cuanto a los resultados, sobre la base de los resultados, se concluye que el grupo en el que se le aplicó el vendaje neuromuscular tuvo un resultado mucho más eficaz en comparación con el grupo que recibió el tratamiento convencional. Se evidenció que el vendaje neuromuscular propioséptico influye en la mejora y en la disminución del dolor cervical mecánico y en la disminución del índice de discapacidad cervical. En cuanto a mi opinión personal, según el estudio mencionado, puedo apreciar que el vendaje neuromuscular fue muy efectiva para ayudar a tratar el dolor cervical de los 15 pacientes que estuvieron sujetos al estudio. Según el estudio también
pude observar como resultado que el vendaje neuromuscular en este caso fue mucho más útil y beneficioso que el tratamiento convencional. Gracias.